una movilización de la Central de Trabajadores Autónomas a la COPAL, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios. Bueno, nosotros lo primero que hablamos hoy, el desastre inflacionario récord en los últimos 30 años, desde el 91 que no había un trimestre así. Y bueno, la CTA movilizó para reclamarle a los empresarios. Por eso estamos comunicados con Oscar de Isasi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va vos? Gracias por llamar. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, contame un poquito cómo fue la movilización de hoy y qué es lo que ustedes creen, por qué hay la inflación que hay, ¿no? Bueno, la movilización de hoy tuvo que ver con una decisión de la CTA Nacional que tomamos antes de ayer. Ya veníamos trabajando de empezar a ganar las calles, primero para denunciar a los formadores de precios, que sin ningún lugar a dudas gran parte de ellos se encuentran en la COPAL, porque son los que fijan los precios monopólicamente en su gran mayoría de los alimentos, es decir, de los elementos que necesitamos los argentinos y argentinas llevar a la mesa para transitar este duro momento. Y sin ningún lugar a dudas esperan las paritarias, esperan el aumento del salario mínimo vital y móvil para fijar los precios de los alimentos por encima de los mismos automáticamente, de tal manera que la crisis la paguemos los trabajadores y trabajadoras y los sectores más vulnerables. Denunciar esta situación fue uno de los objetivos de esta movilización. Otro objetivo fue plantearle al gobierno nacional empezar a pensar en decisiones más unilaterales de parte del Estado Nacional que apunten al control efectivo de precios, y porque el diálogo está claro, está muy debilitado. El diálogo, cuando no trae soluciones, termina siendo problema, y aparentemente por lo que uno ve y los datos que tiene, los formadores de precios van más al diálogo para la foto que con voluntad de resolver a favor de la gente. Entonces también es un mensaje al gobierno en relación a que estamos dispuestos a sostener toda aquella política que apunte al control efectivo de precios, y esta es una decisión que con rapidez tiene que tomar el gobierno nacional. Y como último dato tiene que ver que nosotros, después de haber luchado contra la pandemia, nosotros tenemos el orgullo de ser un gremio que ha aportado muchísimo a la lucha contra la pandemia. 54 vacunatorios en la provincia de Buenos Aires permitieron que miles de auxiliares de la educación, docentes, se pudieran vacunar. Fuimos el primer gremio en la Argentina donante de plasma, cuando en el tiempo que apareció la necesidad de donar plasma era muy importante hacerlo. Cerca de 80.000 unidades de solución sanitizante se entregaron a los comedores comunitarios, que en esa época no solo luchaban contra la pandemia, sino también contra el hambre. Ya tuvimos todo un proceso de movilización en ese periodo, y ahora en lo que es la pospandemia, o casi la pospandemia, o por lo menos una pandemia que permite salir a la calle con cierta protección, el proceso de movilización se transforma en la puja distributiva, y en esa puja distributiva los formadores de precios, una de las formas de apropiación de riqueza de los argentinos y argentinas, de la remarcación permanente a partir del aumento de salario, a partir del aumento de los montos de los planes, a partir del aumento de la financiamiento de las necesidades de la mayoría de los argentinos y argentinas, rápidamente remarcan los precios. El Estado tiene que estar presente en esto, como lo estuvo en la pandemia en materia sanitaria, intervenir y ponerle freno. Y nosotros estamos movilizados para sostener ese tipo de políticas. Oscar, bueno, ustedes hoy fueron a la COPAL. Ahora uno cuando ve los rubros, vestir, las prendas de vestir, 10,9%. Habría que ir también a las textiles, y ahí tenemos un problema, porque hay gran cantidad de textiles que son inclusive cooperativas recuperadas, ¿no? 10,9% de aumento. El gobierno aumentó hace 2 meses la nafta.
Es decir, uno parecería que es multicausal, como dicen los economistas, lo de la inflación, pero la responsabilidad cae en el gobierno. Y que yo sepa, en la Argentina hay inflación desde hace 10 años y la única vez que la controlaron fue cuando arruinaron el INDEC. Es decir, dijeron, vamos a hacer que no hay más inflación, había un 30, un 40% de inflación, pero la arruinaba el INDEC y que justamente es el gobierno que gobierna hoy, el mismo gobierno. Así que, ¿cómo sigue esto? Porque a mí me llama la atención. Bueno, vamos a los formadores de acá, vamos a todos los formadores. Y estas políticas que vos decís fracasaron desde el año 2011, ¿no? Salvo... ¿Fracasaron o terminaron representando los intereses de los grupos concentrados? Claro, bueno, terminaron representando, ¿no? Justamente, bueno, sí, coincido con vos. Salvo tema, ¿no? Salvo diciembre del 2017, que fue la pobreza más baja de los últimos 30 años, 25,7, después tenés 2018, 2019, 2014, 2015, nunca la pobreza menos del 30%. Vos fíjate que yo creo que si vos analizás la elección del 27 de octubre del 2019, o por lo menos si yo la analizo, ¿no? Sí, sí. También, en todo caso coincidiremos al final, ¿o no? Claramente la mayoría de nuestro pueblo votó por dejar de perder derechos y empezar a recuperarlos. Sí. Esto fue así, después habrá discusiones de otra índole, pero fue así. Uh-huh. Si uno analiza la elección del 14 de noviembre del 2021, uno va a ver que la sociedad no votó por derecha, como muchos dicen, no tuvo un aval Juntos por el Cambio para hacer reformas que apunten a beneficiar a los grupos más concentrados. Uno va a ver un gran ausentismo de votantes que en el 2019 votaron al Frente de Todos, 4 millones y pico, pero que no se trasladaron a las experiencias de derecha ni tampoco a las experiencias de la izquierda tradicional. Claro, votaron en contra del momento. No votaron. No votaron, esos 4 millones de votos menos, no votaron, porque si no irían alguna de las experiencias. Sin embargo, Juntos por el Cambio también perdió 1 millón de votos. Claro. ¿Quién capitaliza la elección? El que perdió menos votos, no el que ganó menos votos. Entonces, ahí nos parece a nosotros que en realidad la derrota electoral del Frente de Todos en la intermedia tiene que ver con no resolver el camino de recuperación de derechos que se votó originalmente en el 2019 y enfilar para políticas más tradicionales y ligadas a mantener los equilibrios con los poderosos. Por eso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene su correlato con potenciar políticas de concentración de riqueza que se traducen en los precios y se traduce en la inflación. Entonces implica una exigencia de cambio de rumbo al gobierno, inclusive para que pueda poder pensar en tener continuidad más allá del 23, porque si el camino que resuelve es el de garantizar de políticas hacia los sectores concentrados, que por otra parte tiene otro sector político que lo hace mejor, el camino es inclusive su propia derrota. Pero fundamentalmente, más allá del análisis electoral, acá se está pagando con desmejorar las condiciones de vida de muchos compatriotas. Creemos que hay un debate importante. Nosotros estuvimos ayer en Ensenada, en el mercado que está a punto de inaugurarse, un mercado regional, un mercado de cercanía, donde el gobernador de la provincia hizo anuncios que apuntan a este tema del control de precio efectivo por parte del Estado. Ahora, si el Estado Nacional navega 2 aguas, cualquier decisión provincial va a ser muy difícil que tenga efecto concreto en el compre argentino o en el compre provinciano, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos que el gobierno nacional ratifique un rumbo de presencia para garantizar que este tiempo que lo están pasando tan mal las mayorías populares lo empiecen a pasar mejor. En ese marco nosotros estamos dispuestos a sostener todo tipo de políticas redistributivas y oponernos a todo tipo de política que concentren más riqueza. Por eso movilizamos al Congreso Nacional, tanto en diputados y en el Senado,
contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahora, siguiendo con la línea que vos decís, porque bueno, vos decís lo del Estado provincial, lo vi ayer en esto que se lanzó con empresa con la gente de la economía popular. Sí, ahora, no es una pregunta, porque sé que la realidad es que nunca es tarde para algunas cosas. ¿No es un poco tarde un gobierno que el primer día ajustó? Es decir, el primer día, sin pandemia, se le bajaron los sueldos, se cambió la ley para bajarle los salarios a 7 millones de jubilados. El primer día. De todos. El frente de todos. El frente de todos, el primer día tomó esa medida, ¿no? El frente de todos sí. Es un frente que está permanentemente en tensión, que en realidad es tan amplio para poder frenar lo que era el intento del macrismo de quedarse por 20 años, ellos lo expresaban públicamente. Entonces es un frente que tiene sectores que piensan muy parecidos a, como pienso yo al menos. Esta Argentina el problema de la Argentina es que es un país inmensamente rico y su riqueza está concentrada en pocas manos y que hay que distribuirla mejor. Sí. Y otros sectores que piensan, diría muy parecido a una visión de mantener un equilibrio y una buena relación con el establishment. En esa convivencia se tensan las distintas posiciones, por eso creemos que es vital recuperar la capacidad de movilización en las calles desde la perspectiva que te planteé anteriormente, para que el sector que está más ligado al pensamiento de redistribución de la riqueza pueda hegemonizar la dirección del gobierno. Pero no hay... Está plagado de contradicciones, vos fijate. Isasi, ¿no hay ya una cosa histórica que demuestra... el establishment votó al frente de todo diciendo votemos al frente de todo porque tenemos más de 200 y pico gerentes y... hasta Roca, perdón. Al frente de todo. Hasta Roca iba a ir preso. Votemos porque con el frente de todo vamos a hacer negocio como los hicimos con Cristina, vamos a poder hacer más negocio. Muy por el contrario. Pero frente de todos no votó, pero partís de un dato que no es real. Hicieron absolutamente todo, inclusive hasta el Fondo Monetario le habilitó un préstamo irresponsable para poder garantizar la... Bueno, un sector del establishment, pero otro sector, recordemos que había 250 empresarios procesados que van a ser desprocesados gracias ahora a este gobierno por coimas y por permitirles que hagan barbaridades con los subsidios, como por ejemplo lo que pasó con 11 subsidios a empresas para que después se mate gente y cantidad de esas cosas. Hay algo que no me podés negar, que la propia gente del Fondo Monetario Internacional decía, es más fácil ajustar cuando gobierna el peronismo, porque con Macri, aunque tengas el 20% de pobreza, vas a tener la gente en la calle. El peronismo te banca hasta 40%, te lo banca. Inclusive a Dualde hasta 60% te lo banca. Después puede salir. ¿Vos no creés que es así? ¿Y para qué pusieron tanta plata para que siguiera Mauricio Macri? Bueno, pero porque hay una interna. Flagrante. Pero hay así como... No hay una interna. No, pero vos me estás diciendo. Sí. Es mejor con el peronismo para hacer el ajuste. Y no lo hicieron... Pero pará, déjame terminar. Con la última palabra cuando nos digamos hasta luego. Después te digo la reflexión. Habla, la idea es hablar, lo que pasa que... Bueno, pero pará. Entonces digo... hay contradicciones en el frente de todo, como bien lo dijimos, porque si no, no existiría el acuerdo que en los términos que hubo con el Fondo Monetario Internacional, o no existiría la puja que tenemos durante este año, donde parte del gobierno termina planteando la necesidad de recuperar la vía troncal del Paraná para el Estado Nacional, y otra parte dice prolongar las privatizaciones, y ahí están en juego 53 mil millones de dólares de los argentinos y argentinas que se fugan por esa vía troncal. Ahora, en el caso y hay una puja que yo creo que la define la movilización popular. Ahora, en el caso del Juntos por el Cambio, como se llama actualmente, hay una unidad de concepto muy importante. Están todos de acuerdo con que hay que privatizar la vía troncal del Paraná, con que hay que seguir eliminando las retenciones, con que hay que seguir concentrando riqueza. Una barbaridad. Entonces, no puede ser nunca más conveniente para el Fondo Monetario Internacional legitimar a
a un frente de todos plagado de contradicciones y con el riesgo de que rumbee para el lado de la distribución de la riqueza, que legitimar una expresión política que unificada dice: nosotros representamos en el plano parlamentario y en el plano de gobierno los intereses de los dueños de la Argentina. Por lo tanto, tu premisa me parece que es cuestionable, a partir de que por lo menos en el marco de las contradicciones del frente de todos tenés la posibilidad de empujar la dirección del proceso político. Ahora, en el marco de Juntos por el Cambio, la discusión es cuánto más concentran, no si van a... En eso, en lo de Juntos por el Cambio, estoy totalmente de acuerdo con vos. En la provincia de Buenos Aires. Que quede claro que no estoy haciendo una defensa de Juntos por el Cambio. Estoy diciendo que era un gobierno ajustador, con salario de... que un jubilado cobraba $500, $600 de la mínima, y ahora son $150 pero la es mínima. Que digo, ¿cómo se profundizó el ajuste? Está bien, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo que en esos planos, en esas discusiones, era claro que había que estar movilizándose en contra, como lo hizo la CTA en relación al tema jubilados. Sí. Ahora, la premisa del 2019 era cómo frenábamos la consolidación del proceso neoliberal en la Argentina. No era un planteo pseudo hippie de, bueno, yo apuesto a lo que creo en toda la línea, pero me quedo solo y permito que el macrismo se consolida en la Argentina, sino muy por el contrario, hacer un frente lo suficientemente amplio y por ende plagado de contradicciones, pero que evite la legitimación por el voto de un proceso descarnado que hizo desastres en la Argentina. Como fue con Menem, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, permíteme. Ahora bien, a partir de la derrota del neoliberalismo, para la cual todos trabajan, por lo menos yo trabajé fervientemente, para generar otras condiciones. ¿Sabes por qué trabajé? Fui protagonista importante, tuve el privilegio y la responsabilidad de ser protagonista en lo que fue la disputa por el astillero naval Río Santiago. Cuando el gobierno de Macri planteó que había que dinamitar, lo que había que cerrar, lo que había que echar el personal. En un determinado momento, después de que hubo una feroz represión, me acuerdo que fuimos a un barcito, 4 o 5 compañeros, que no eran de conducción de Atencenada, sino que eran trabajadores que habían estado en la movilización. Y viste, cuando son jornadas intensas uno se queda un rato en silencio. Y por ahí, mirando al horizonte, un compañero dice: si estos tipos ganan por el macrismo, al otro día nos convierten en un shopping. O sea, que una de las premisas era construir el frente lo suficientemente amplio, no para teorizar sobre lo que debería ser y que se consolidara el macrismo, sino para ganarle. El frente, plagado de contradicciones, plagado de tensiones, fue el resultado de un frente suficientemente amplio que derrotó al macrismo. Ahora puja ese frente por el camino a tomar. Por eso nosotros decimos que si el gobierno rumbea hacia control de precios, hacia distribución de la riqueza, hacia recuperar salario, nos tendrá sosteniéndolo. Y si no, nos tendrá planteando cosas diferentes y oponiéndonos toda medida que tiene que ver con más ajuste, como fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde movilizamos tanto al Senado como a la legislatura. Está muy claro, Isasi. Ahora, si no hubiera sucedido, si no hubiéramos derrotado el macrismo en el 2019, el astillero no hubiera alargado esas 2 licas al Río de la Plata, sino que estaríamos hablando de que alguna vez hubo astillero y ahora habría un shopping, vaya a saber a quién. Está muy claro, y en eso, en lo que decís del astillero, coincido totalmente con vos. Lo que no me cierra es que ¿por qué con la misma fórmula puede pasar algo mejor? Menem tenía las mismas contradicciones adentro, 10 años, el peor ajuste de la historia argentina. Duhalde tenía las mismas contradicciones, el peor ajuste de la historia argentina. Después de que se fue el viento de cola de las commodities, el kirchnerismo tenía las mismas contradicciones, lo único que hizo fue pagar las deudas con el Fondo Monetario, terminó como terminó, ganando lamentablemente Macri. Y ahora, ¿por qué otra vez el peronismo? Eso es lo que no entiendo. Yo creo que, a ver, para ser bien preciso, hay que construir en la Argentina una corriente política que recupere las mejores tradiciones del movimiento popular. Yo creo que sí, que está en crisis el movimiento popular.
que la expresión electoral del movimiento popular tenía claros límites y claras contradicciones. Por lo que ya fundamenté y no voy a volver a fundamentar y que vos estás de acuerdo de alguna manera. Sí. El tema es cómo construimos una línea hacia ese movimiento popular que sea de masa, no que sea testimonial, que sea casi folclórica, sino de masas, que nos permita recuperar algunos ejes que se perdieron en la Argentina en el escenario político en todos los aspectos. Yo me voy a remitir al primer gobierno de Perón, aquel gobierno en el cual, ya que hablamos del peronismo, vos hiciste todo un recorrido del peronismo post dictadura militar y post muerte del general Perón, me voy a remitir a ese gobierno. Hoy en la Argentina hay dos datos políticos que están ausentes, que marcaron la etapa en la cual vos eras sombrero industrial o obrera industrial, y sabías que tu hijo iba a estar mejor que vos, hija iba a estar mejor que vos, porque iban a acceder a la universidad y iban a ser profesionales, lo que es la movilidad social ascendente. Así hasta el 60 fue así, hasta el 70. Bueno, pero déjame terminar el razonamiento. Sí. Déjame terminar el razonamiento. Esto fue posible no solo porque hubo un líder carismático, un líder por un momento determinado especial de la historia, hoy también tenemos un momento especial de la historia de la humanidad, que fue bien aprovechado, sino porque se sostuvo en el protagonismo de la clase trabajadora organizada, porque fue la única experiencia de cogobierno del movimiento obrero organizado. No había una empresa del Estado donde no hubiera un director obrero. El gobernador de Salta era un enfermero empírico, con orgullo digo, afiliado a ATE, que junto a Ramón Carrillo, quien era un emblemático sanitarista de la época, erradicaron enfermedades que mataban a los norteños por décadas. O sea, primer dato político, reconstruir el protagonismo de la clase trabajadora organizada en el escenario político, que hoy es el gran ausente. Cuando hablo de la clase trabajadora, no estoy hablando solo de los que tienen empleo formal, porque para nosotros el trabajador o trabajadora es aquel que vive de su trabajo, que quiere vivir de su trabajo y que vivió de su trabajo, el que hace chipá, el que vende empanada, el que junta fierro, el de la economía popular también, el precario también es trabajador y trabajadora. O sea, hay que devolverle al escenario político nacional el protagonismo de la clase trabajadora. Y el segundo dato, que pocos saben, porque lo oculta el poder y lo ocultó también gran parte de la historia oficial del Partido Justicialista, es que el periodo del primer gobierno de Perón es el periodo de mayor cantidad de movilizaciones y paros que reconoce la historia argentina, que no eran contra Perón. Bueno, algunos sí, porque no es que no había contradicciones en el movimiento popular, pero que eran lo que sostenía las decisiones de un Estado que iba a buscar el petróleo, que iba a buscar los trenes, que iba a enfrentarse a los dueños de la Argentina de aquella época. Entonces, creo que para trascender el plano de la resistencia, el plano de algunas mejoras, pero que no han sido de fondo, en el tiempo que le siguió, a la década en que fuimos felices, le digo yo y le decimos varios, es devolverle protagonismo a la clase trabajadora, darle protagonismo a los sectores productivos que piensan país para adentro, esos que no necesita que le vaya bien a Australia, a Francia, a Estados Unidos, sino que necesitan el compre argentino, pequeño y mediano productor, pequeño y mediano comerciante, pequeño y mediano industrial, reconstruir una hipótesis de conflicto en el marco de la defensa nacional que no tenga que ver con el seguimiento de las movilizaciones populares, sino con la depredación de los mares, con el saqueo de la minería, con el saqueo del litio, con lo del Paraná. Bueno, me parece que esos datos le están faltando a la política argentina para que un frente de todos que derrota a la más pura y rancia representación neoliberal no termine caminando por caminos comunes a las del neoliberalismo, y me parece que por eso tenemos que pujar. Está muy claro, Oscar. Yo te agradezco mucho por esta comunicación y aparte por el debate. Fuiste muy amable, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo. Un abrazo grande y vamos a seguir hablando porque hay muchas cosas para debatir y creo que es lo que... Porque además hay que asumir la crisis que tenemos. Y hay que hacer, y es lo que hace falta es eso. Y aprender de los límites de los procesos populares para poder, y no estoy diciendo que tengo la razón, ni siquiera estoy haciendo un ensayo con vos, para poder potenciar nuevos desafíos que le devuelvan
la felicidad de nuestra gente. Está muy Ese es claro, el está muy objetivo. claro. Te mando un abrazo grande. Un Gracias, abrazo grande. Oscar.